Pese a los esfuerzos para combatir a las mafias criminales en nuestro país, la violencia se sigue incrementando, lamentablemente. Los ecuatorianos se preguntan con incertidumbre qué ha pasado con el compromiso asumido con el gobierno nacional para combatir y para luchar contra la delincuencia, para devolverle la paz a los ecuatorianos. Y frente a este escenario también nos preguntamos hacia dónde va el rumbo de la economía del país para generar inversión y empleo. Estos son los temas que pondremos sobre el tapete a continuación. Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidos. Atún Isabel te ofrece los mejores lomitos enteros en aceite de girasol, la manera más saludable y deliciosa de expresar tu amor. Isabel, tu forma de querer. Y ahora también, increíbles premios. Busca el reverso de tus tapas y gana al instante cientos de parrillas portátiles y miles de latas gratis. Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos momentos se están conectando en las diferentes plataformas en las que se transmite el programa propositivo de Manaví sobre el tapete. Vito TV o Escándalo TV o Juve Digital nos transmiten por Extreme TV Cable y Cable Familia. En la provincia de Manaví también nos retransmiten en 10 cantones a través de 10 cableras. Llegamos hasta El Carmen, un poco más allá, hasta la Manga del Cura. A todos ustedes, saludos cordiales. Queremos empezar también saludando a uno de los expertos en seguridad con mayor reputación en el país, con trabajos de investigación y con aportes que precisamente no solamente se han dado en estos últimos momentos en donde la criminalidad sigue golpeando fuertemente a los ecuatorianos, sino que durante los últimos años se han hecho estos incentivos o más bien aportes que son necesarios para que se puedan incorporar en algunos procesos para que los ecuatorianos y las autoridades tomen en consideración estas propuestas que son necesarias. Saludamos al coronel Mario Pazmiño, experto en seguridad. Muy gentil, muy amable, como siempre, por conversar con el programa Sobre el Tapete. Bienvenido, qué gusto saludarlo. De igual manera, un placer el poder estar en este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación, siempre es un honor. Coronel, lamentablemente la violencia no cesa y vemos que los indicadores de violencia o de muertes violentas, de extorsiones, de sicariatos y de otros delitos siguen incrementándose en el país. A pesar de que están haciendo esfuerzos grandes, mire usted que se golpeó aparentemente con fuerza, con contundencia, la economía criminal de uno de los GDO. ¿Cuál es su escenario viendo estas dos situaciones que son altamente complejas en el país y muy preocupantes? Primero, es importante manifestar que el gobierno está tratando de controlar el auge delictivo y tratando de controlar los espacios territoriales que están en manos del crimen organizado. Me refiero a santuarios y últimamente microestados delictivos. Microestados delictivos, me dirán ustedes como cuáles, por ejemplo, como el sector de Durán, Nueva Prosperina, que son reunión de varios santuarios en donde se fusionan ya con una dinámica de otro tipo en el cual pues las organizaciones ejercen una gobernanza criminal. Este tipo de estructuras lo que van a hacer es seguir creciendo. Los escenarios para el 2025 y 2026 no son tan alentadores para el Ecuador y gran parte de eso pues lo estamos viendo en la frontera norte con desbordamiento ya de estructuras narcoguerrilleras hacia territorio ecuatoriano. Tenemos al frente Carolina Ramírez ya operando en el sector de Sucumbíos y también en dirección a Carchi. También tenemos los comandos de la frontera también en esa zona. En definitiva, estamos viendo que ya no solo estamos tratando con organizaciones delictivas denominadas por el presidente de la República como grupos de terrorismo urbano, sino estamos ya con otro tipo de estructuras narcoguerrilleras y también la presencia de una protomafia brasilera, el Comando Vermelo, que ya está incursionando desde hace unos 2 años a 3 años en la frontera colombo-ecuatoriana. Entonces, el escenario no es tan fácil para el gobierno ni tampoco para el país.
Más bien, lo que se prevé para este 2025-2026 es un incremento de la actividad delictiva, un incremento de acciones de violencia e inseguridad, y tratará el gobierno de controlar y diezmar cierto tipo de acciones de estas organizaciones delictivas. Pero hay algunas fallas que tiene necesariamente que el gobierno pues cambiar y rectificar. Ya, pero, a ver, usted acaba de mencionar que en efecto se está combatiendo algunos santuarios y también se está golpeando a microestados delictivos y que se están tomando decisiones o medidas que son sumamente importantes para darle mayor seguridad en la frontera ecuatoriana. Pero ¿por qué entonces todo esto se ha desbaratado y vemos que el incremento de la violencia, de más bandas criminales, no solamente GDO, sino también grupos armados, como que en estos últimos meses hemos visto que han aparecido con mayor fuerza? Básicamente lo que sucede es que existe un proceso que se denomina migración delictiva. Grandes las estructuras delictivas de la costa ecuatoriana, ante las acciones operativas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, les han obligado a irse replegando hacia lugares que son mucho más favorables para instalarse, como la serranía ecuatoriana, donde la población en sí no está acostumbrada y es mucho más ingenua ante este tipo de amenazas. No así en la costa ecuatoriana. Sin embargo, en la costa ecuatoriana, pues la presencia de estructuras de la fuerza pública han tratado de seguir controlando estos espacios territoriales. Lo que sucede ahí es que por esos sectores atraviesan gran parte de los centros de acopio internacionales que tienen que ir a salir hacia las plataformas internacionales que son los puertos, y esas zonas no van a ser pues abandonadas. Son zonas que van a tratar de seguir creciendo y seguir controlándose por parte del crimen organizado. Ahí está una de las luchas más importantes, el tratar al gobierno de retomar, recuperar esos espacios territoriales, pero eso no se lo hace con toques de queda ni tampoco con ciertos patrullajes esporádicos. Eso se logra cuando se cambie de estrategia a presencia disuasiva permanente. O sea, presencia en territorio las 24 horas del día, especialmente en las zonas de santuarios. Es que la violencia, al parecer, está generando mucho más terror en el país. Mire usted, hay asesinatos que son más cruentos y los sicarios son avesados. Lo hacen en cualquier momento y sin rubor alguno, ante la presencia de todo el mundo y en lugares que son concurridos por ciudadanos. Mire usted lo que está pasando en la bahía de Guayaquil, estos secuestros extorsivos que se están incrementando, el tema del sicariato también, es decir que el incremento de la ola de violencia se ha acentuado, se ha pronunciado considerablemente en estas últimas semanas. ¿Qué pasa entonces con el trabajo del gobierno nacional, que asumió el gobierno nacional para, con cooperación eficaz, con alianzas estratégicas, poder enfrentar las nacionales? Estamos al borde de que se está saliendo de las manos o del control el trabajo que está realizando el gobierno nacional, coronel. Yo creo que el gobierno nacional tiene una buena intención, sin embargo de ello no es práctico y no aplica directamente las acciones estratégicas que debe esta aplicar. situación que es grave y complicada con buenas intenciones no tiene resultados, coronel. Tiene que ser con estrategia y con gente especializada. Yo lo que no digo y lo que estoy manifestando es que puede tener buenas intenciones, pero las estrategias que está utilizando no son las adecuadas. Una cosa es que tenga buenas intenciones, el Estado como tal, de mejorar las condiciones de seguridad del país. Y otra cosa diferente, completamente diferente, es que las estrategias que utilice o los mecanismos que utilice para reducir la inseguridad no sean los eficientes. Eso es el problema central que tiene el Estado. Primero, una falta de asesoramiento en el tema de inteligencia que no es el adecuado. Y ahí hay que ser muy claros. No hay técnicos que estén trabajando en esa área, es pura gente improvisada, y esos son los resultados de yo diría, de esta descomposición de inseguridad que sigue viviendo el país. Pero se le dio un golpe fuerte a uno de los GDO y a la economía criminal de estas bandas delincuenciales. Entonces se pensaba que se iba a debilitar el accionar
de estos grupos delictivos, pero al contrario, como que han cogido más fuerza. ¿En qué está fallando el grupo de inteligencia y contrainteligencia si no tenemos las personas especializadas o los grupos especializados? ¿Se debe gestionar de manera inmediata para tener alguna cooperación o participación internacional? A ver, una cosa es la participación internacional, porque ese es básicamente temas de tecnología e intercambio de información. Lo que estamos hablando es de inteligencia multidominio interagencial. Pero lo que yo me refiero específicamente es que los profesionales, los técnicos que están trabajando en esa área, no tienen las competencias adecuadas. Están confundiendo conceptos que son, pues, inmanejables. No pueden confundir el concepto de lo que está viviendo al momento del país, este conflicto armado interno, con un problema de seguridad ciudadana. Están completamente equivocados. Esto es un conflicto en el cual se está afectando la seguridad nacional. Por lo tanto, son otros los actores que tienen que estar manejando esta problemática. Coronel, no tienen que ser diferentes instituciones. Me parece grave lo que usted dice. Entonces, durante todo este tiempo se ha estado improvisando con las estrategias de seguridad para combatir a las mafias criminales. ¿Es pura improvisación entonces? Yo lo que estoy viendo es que se están haciendo acciones que no dan resultado. Si a eso le podemos decir que es improvisaciones, bueno, pues son improvisaciones. Pero si no están dando resultados, quiere decir que no estamos haciendo las cosas bien. Yo he propuesto desde mucho tiempo atrás que se cambie de estrategia a presencia disuasiva permanente, que es una cosa completamente diferente a lo que se está haciendo actualmente. Y usted mencionó también que hay grupos delincuenciales organizados y también grupos armados que se están incorporando a esta actividad ilícita. Mire usted, a ver si me ayuda producción, por favor, porque hay un comunicado que recientemente apareció en las redes sociales del Ministerio de Defensa Nacional y que está dirigido a la ciudadanía. No lo voy a leer todo, pero en todo caso lo que han dispuesto es que se realice un plan estratégico para reforzar la seguridad en la zona fronteriza con la presencia de los grupos armados irregulares en nuestro territorio. Y como parte de estas acciones preventivas y de control, se ha aumentado significativamente, coronel, la presencia militar en un 30%, con personal operativo y de inteligencia. También se ha incrementado el despliegue de unidades aéreas como los helicópteros Super Puma, Fennec, aviones Super Tucano, etc. De la misma manera se ha incorporado tecnología especializada de vigilancia, incluyendo cámaras de monitoreo táctico y levantamiento de información, vehículos multipropósito, entre otras cosas. ¿Cree que con estas acciones que en efecto ha incorporado el Ministerio de Defensa se está reforzando la frontera ecuatoriana? ¿Cuánto minimizará el impacto de los grupos irregulares y estos grupos armados? A ver, hay que hacer un análisis con todos los elementos. Primero, lo que estoy viendo yo al momento con ese pronunciamiento es una acción reactiva ante un proceso que se presentó y que se dio. ¿Qué es lo que debía de haberse hecho? Lo que debía de haberse hecho es accionar sin que se presente el incidente, haber accionado con organismos de inteligencia, con unidades operando en territorio para evitar que estos grupos desborden hacia el territorio ecuatoriano. Eso es lo lógico, eso es lo profesional, eso es lo técnico. Lo que no se ha hecho es, pues, esta situación, y por eso que tenemos acá en el país presencia de los comandos de la frontera en Alto Punino con una masacre a 11 soldados ecuatorianos. Presencia de el grupo, el Frente Carolina Ramírez en las inmediaciones de Cascales, un poco más arriba, en dirección hacia la provincia del Carchi. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos esperando que se presenten las amenazas para luego decir el ministro de Defensa, señores, estamos reforzando la frontera. No, señor, esa es una equivocación estratégica. Tiene que reforzarse la frontera antes, porque las amenazas están ahí al frente. No espere que las amenazas lleguen para comenzar a reforzar los dispositivos. Probablemente estos grupos insurrectos criminales ya penetraron el territorio ecuatoriano. Eso es lo que usted intenta decir. Es decir, que la medida adoptada por el Ministerio de Defensa fue tardía. Es tardía. Es tardía porque los grupos ya están aquí en territorio ecuatoriano. Si usted quiere tener evidencia de eso, pues ahí tiene el grupo Comandos de la Frontera en Alto Punino, masacre 11 soldados. Días atrás, un combate de encuentro con el Frente Carolina Ramírez en el sector de Cascales hacia arriba en dirección a la provincia de Carchi. Esto quiere decir que esos grupos están desbordando hacia el territorio ecuatoriano.
¿Y qué es lo que tenía que hacerse? El sistema de inteligencia nacional tenía que estar operando en esas zonas para poder recabar información sobre esos desplazamientos y anticiparse a este tipo de desplazamientos en territorio ecuatoriano. Eso es lo que se llama ser proactivo. Claro. Lo contrario es ser reactivo. O sea, espero que se dé el suceso y luego de eso comienzo a hacer un sinnúmero de acciones. No, eso es una estrategia equivocada. Ya, eso denota la fragilidad del servicio de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas, del servicio de inteligencia de nuestro país. En todo caso, mire, lo que pasó en una zona fronteriza con 37 militares que tuvieron que necesariamente replegarse ante la presencia de, se dice que unos 200 miembros de estos grupos armados criminales. ¿Qué demuestra esto, coronel? Demuestra que el Frente Carolina Ramírez está comenzando a ocupar posiciones en territorio ecuatoriano y eso también se debe a una acción pues indirecta del presidente Petro, quien pues había designado ciertos espacios territoriales en la provincia de Sucumbíos en la provincia en el departamento de Putumayo, el departamento de Nariño, como zonas de descanso para estas organizaciones mientras se ejecuta el proceso de paz. Esas acciones iban necesariamente a desbordar hacia territorio ecuatoriano, mientras se sigue manteniendo una fisonomía de frente, que todos estamos de acuerdo en el proceso de paz por parte de los grupos de delincuencia organizada, el narcoguerrilla en Colombia, pues ellos iban a seguir delinquiendo en territorio ecuatoriano. Esto tenía que necesariamente el Sistema Nacional de Inteligencia, nacional, o sea, el CIES tenía que prever este tipo de acciones, no esperar a que se presenten los problemas para comenzar recién a reaccionar. Claro, mire usted, voy a tomar un comentario en Twitter de una experta en seguridad y defensa nacional en la que menciona que los GDOs operan en contextos urbanos. ¿Qué quiere decir esto? En narcomenudeo, sicariato, extorsión. Los GAOs, los grupos armados, en cambio tienen armamento militar, control territorial y lógica paramilitar transnacional. Dice que no se combaten igual los unos a los otros, ni con la misma fuerza, ni con el mismo actor. Esto lo expresa en su cuenta de X Caterina Herrera, experta en seguridad y defensa nacional. ¿Cuál es su criterio alrededor de esta opinión de esta experta en seguridad, coronel? Eso es algo que es conocido por todos los analistas, que estamos viendo que la presencia de estas organizaciones delictivas, sean estas GDOs o sean estos otro tipo de organizaciones, pues todos ellos tienen un alto poder de combate. Sean delincuencia organizada, porque si usted va a Nueva Prosperina y va a Durán, se va a topar con estructuras bien armadas, bien estructuradas y que hacen frente a la fuerza pública. Si usted va a la zona de la faja fronteriza, se va a topar con organizaciones delictivas internacionales de crimen organizado transnacional. Pero pues ambas ameritan estrategias diferentes, tanto los GDOs como los GAOs. Indudable, porque usted no va a combatir... ¿Y se está haciendo eso, sí o no, en el Ecuador? ¿Perdón? ¿Y se está haciendo eso, sí o no, la diferenciación de estrategias para cada una de las actividades delincuenciales o grupos delincuenciales? A ver, eso es parte de los operativos que se están ejecutando. Y los operativos que están ejecutando en territorio, en las zonas urbanas, usted no va a combatir como que estuviera en selva contra un grupo narcoguerrillero. Pues eso claro. no lo hace las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional. Por eso hay ciertas limitaciones operativas en cada uno de los sectores en donde se tiene que operar. Pero otra cosa diferente es cuando usted está operando en frontera contra un grupo narcoguerrillero. Son las condiciones completamente diferentes y de empleo también completamente diferentes. Claro, entonces el trabajo de las Fuerzas Armadas en territorio ecuatoriano, en zonas urbanas, podríamos decir que están siendo subutilizados. ¿Por qué subutilizados? Porque no tienen la misma eficacia, la misma contundencia, la misma fuerza de las Fuerzas Armadas que estar en un territorio fronterizo donde probablemente ellos tengan mejor desenvolvimiento que en una zona urbana en donde las estrategias son totalmente diferentes. No, es que no estamos comprendiendo el tema. Estamos hablando de estrategias de empleo. No es lo mismo estrategias de empleo contra una fuerza delictiva en una zona urbana donde existe población civil, y otra cosa completamente diferente es estrategias de empleo en una zona selvática donde tiene que emplearse en una acción
para detener a una fuerza guerrillera que se está desplazando. Son cosas completamente diferentes. En la una no hay presencia de personal civil que pueda complicar la operación, en la otra sí hay. Entonces son diferentes dinámicas y en esas dinámicas tenemos que comprender claramente cada uno de los diferentes factores. Por eso le decía, coronel, probablemente las Fuerzas Armadas no tengan la misma capacidad y destreza en zonas urbanas que en una zona selvática. Entonces no tienen el mismo accionar ni la misma contundencia, porque hay quienes creen que los militares deben de dedicarse a cuidar las fronteras, los puertos, los aeropuertos y las zonas fronterizas, y en vez de estar cuidando las calles o las cárceles. ¿Coincide con ese criterio o lo difiere totalmente? No, yo creo que ahí hay otra cosa que es importante. No son los militares los que quieren ir a cuidar los diferentes barrios. Es el estamento político y de la sociedad civil quien pide que salgan los militares a resguardar y a fortalecer las acciones que debería cumplir la Policía Nacional y que no puede cumplirlas porque está desbordada. Entonces están pidiendo la cooperación de las Fuerzas Armadas para que pueda intervenir en ese aspecto. Esas son cosas completamente diferentes. Claro, es una medida de seguridad por la misma desesperación del desbordamiento de actos violentos. Es una medida que toma el gobierno ante una situación de escalada de violencia en la cual ve que la fuerza que tiene que estar orientada a disminuir la capacidad de estas organizaciones delictivas, pues esa fuerza está siendo desbordada. Entonces necesita que entre otra fuerza que tiene más capacidad operativa para poder fortalecer la accionar de esa fuerza en territorio. Y eso es lo que está haciendo Fuerzas Armadas. Claro, perfecto. En todo caso, coronel, ¿cree que existan estas debilidades en los servicios de inteligencia y contrainteligencia? ¿Qué se debe de hacer? Porque en estos momentos ha sido un proceso para aprobar una nueva ley alrededor de este sistema que es sumamente necesario y que el presidente inclusive anunció que iba a tener estas alianzas estratégicas con países que tienen una solvencia en equipos, en medios informáticos, en inteligencia, entre otros aspectos que nos puedan reforzar este accionar para combatir a las mafias delincuenciales. Lo primero es que, no es el problema los subsistemas de inteligencia, porque los subsistemas de inteligencia, me refiero al subsistema de inteligencia policial y al subsistema de inteligencia militar, son instituciones que tienen ya más de 40, 50 años de operación. Tienen procedimientos, protocolos, experiencia y tienen profesionales con una trayectoria de muchos años operando. El problema radica el momento que usted tiene un estamento de inteligencia nacional que no tiene la menor idea de por dónde tiene que caminar. Entonces, si usted tiene ese problema, tiene otro tipo de resultados. Y los resultados son que este tipo de organización lo que trata por todos los mecanismos es de compensar esas debilidades, pues ejecutando acciones u operaciones que no están a su medida. ¿Por qué digo que no están a su medida? Porque el CIES como tal y cualquier organismo de seguridad nacional, de seguridad de inteligencia nacional, pues no tiene dentro de sus funciones por su naturaleza y su capacidad la ejecución de operaciones de inteligencia y contrainteligencia. O sea, ellos no están autorizados a hacer este tipo de acciones. Los grandes centros de inteligencia tienen la obligación de ejecutar acciones de análisis, preparar, recolectar información para que el decisor político tome la mejor decisión. Ahí está el gran meollo del problema. El meollo está en que estamos concentrando en esta entidad rectora funciones que van más allá de su naturaleza y capacidad, transformándolo en un órgano ejecutor de operaciones de inteligencia y contrainteligencia, algo que no tiene que hacerse. En la redacción de los artículos 1, 20 y 40 con relación a la ley de inteligencia, revela una clara extralimitación al asignar directamente a la entidad rectora, a esta nueva entidad rectora que se está tratando de crear, la ejecución de actividades operativas. ¿Cuál es esta entidad rectora que se está creando, coronel? ¿Perdón? ¿Cuál es esta entidad rectora que se está creando o que instrumentaría precisamente esta ley? Es una nueva entidad de inteligencia. ¿Quiénes la componen? ¿O quiénes participarían en esta nueva
en esta nueva entidad? Participaría el CIES como la entidad rectora que estaría tratando de aglutinar los diferentes subsistemas de inteligencia policial, militar, el sistema de inteligencia aduanero, el sistema de inteligencia carcelario, por citar algunos de los subsistemas, la UAFE y un poco de organizaciones más. Esas serían parte de este subsistema. Pero a lo que yo me voy es que los órganos operativos ejecutivos para realizar operaciones de inteligencia y contrainteligencia no es el CIES, ni este organismo superior que le pueden cambiar de nombre. No, porque esa no es la función de ese organismo. Un organismo superior, una entidad rectora, cumple funciones de planificación estratégica, coordinación, normativa y supervisión. No conduce misiones de campo ni realiza operaciones tácticas. Eso es otras funciones para otras subsistemas de inteligencia. Aquí lo que estamos viendo es que estamos convirtiendo a una entidad rectora en un actor operativo que puede generar interferencias con los subsistemas naturales del Sistema Nacional de Inteligencia, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que sí poseen un marco constitucional, la experiencia, la capacidad logística y la cadena de mando necesarias para ejecutar operaciones especializadas, lo que no tiene el CIES u otro organismo de inteligencia que quieran crearlo. Por otro lado, el artículo 10 de esta ley es mucho más grave, porque supuestamente le faculta a este órgano rector o a este CIES a calificar la idoneidad del personal operativo de los subsistemas. A ver, señores, ¿quién va a calificar eso? ¿La cuota política del gobierno? Claro. ¿El amigo del presidente de la República? ¿Quién es el que califica? Claro, si usted mismo lo mencionó, que no tenemos profesionales con la experticia para trabajar en los sistemas de inteligencia y contrainteligencia. Entonces tenemos que acudir a países internacionales que nos refuercen para inclusive poder determinar lo que usted acaba de mencionar y poder escoger los mejores organismos o componentes que pudieran fortalecerse para combatir a las mafias criminales. Si no, en todo caso, seguimos tirando palos de ciego. No, de pronto me están entendiendo mal. Yo lo que estoy manifestando claramente es que los subsistemas de inteligencia son lo suficientemente profesionales. Lo que no tenemos acá son componentes adicionales como cuáles, tecnología que no se dispone, recursos que tampoco se dispone, entrenamiento que tampoco se dispone. Pero si usted me pregunta sobre la capacidad operativa de los subsistemas de inteligencia policial y militar, le digo que son excelentes. Pero entonces, ¿por qué no prevén o por qué no anticipan algunas situaciones de riesgo y de amenaza que se han suscitado en el país? Ese es el resultado de un servicio de inteligencia y contrainteligencia, que poco o nada se ha visto en el país. Pero ¿quién es el que tiene que orientar los esfuerzos de búsqueda de información? Los esfuerzos de búsqueda de información no es que lo hace cada uno de los subsistemas, son subsistemas. El que tiene que organizar todo este tipo de actividad es la Secretaría Nacional de Inteligencia, es el máximo organismo de seguridad del Estado. Los otros son operativos. Quien tiene que responder ante una política de seguridad en el tema de inteligencia es la Secretaría de Inteligencia, el CIES. Eso es lo que tenemos que ver acá. Porque lo peor sería decir, señores, el problema es de los subsistemas. No es de los subsistemas. El problema es de la cabeza. Si usted tiene una cabeza que no tiene la menor idea de por dónde tiene que caminar, entonces, ¿cómo hace con los subsistemas? ¿Cómo les ordena? ¿Cómo les dispone que hagan trabajos especiales de inteligencia si no tiene la menor idea de lo que están haciendo? Perfecto, coronel Mario Pazmiño, muchísimas gracias. En todo caso, el escenario que usted observa para todo lo que resta de este año, que son casi 6 meses, lo ve bastante sombrío. La criminalidad seguirá haciéndole daño a los ecuatorianos, la violencia no cesará, aunque se esté combatiendo con los esfuerzos, con las limitantes y debilidades que tiene las Fuerzas Armadas y el país. ¿Usted ve ese escenario que es bastante complejo, coronel? Sí, yo veo que el escenario es sumamente complejo y creo que el Estado tendrá que poner todo de su parte y las instituciones tendrán que poner todo de su parte, el pueblo tendrá que poner todo de su parte, porque es un escenario que es sumamente difícil en 2025 y 2026 con los niveles de criminalidad crecientes. Perfecto, coronel Mario Pazmiño. Muchísimas gracias, como siempre, por atender las conversaciones. Muy amable, muy gentil. Vamos a nuestra breve pausa publicitaria y ya regresamos
De inmediato, para conversar con el catedrático y experto en materia económica Pu Chung Lee, quien precisamente también nos acompañará en este espacio de opinión. Ya volvemos. Isabel te trae increíbles premios. Busca el reverso de tus tapas y gana al instante cientos de parrillas portátiles y miles de latas gratis. Isabel, tu forma de querer. De regreso, gracias por seguir en compañía del programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Maraví. Ya nos acompaña el doctor Pu Chung Lee. Él es catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, experto en temas internacionales y también económicos. Muchas gracias por atender esta conversación, doctor. Qué gusto. Bienvenido. Qué gusto, Pedro, Clutario. Un gusto acompañarles, siempre atento a sus preguntas. Perfecto, muy amable, muy gentil. Veamos cómo está el escenario económico en nuestro país, porque hay un déficit fiscal bastante importante que incomoda para el crecimiento, para el desarrollo de la economía del país. De la misma manera tenemos una deuda pública bastante abultada. El presidente ha anunciado que va a buscar inversionistas extranjeros un poco para mantener esta alianza y generar inversiones entre lo público y privado. Entonces le empiezo preguntando, ¿este es el rumbo que necesita el país para mejorar la economía y el crecimiento económico del país, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. Sí, bueno, hay varios rumbos. El que decidió el presidente es uno de los rumbos. Estamos hablando de que no tenemos suficiente dinero para hacer todas las obras necesarias. Entonces ahí es cuando se recurre a alianzas público-privadas, especialmente si hablamos de, como ejemplo, las carreteras. De alguna manera alguien tiene que mantenerlas y mantener cuesta más que a veces hacerlas. Y por eso se requiere esas alianzas público-privadas. En la experiencia del país sabemos que las carreteras que de alguna manera están concesionadas en general siempre están en mejor estado que las que no están concesionadas. Entonces tal vez hay algo de sabiduría ahí, ¿no? Entonces podríamos pensar en que si se logra afianzar esta alianza con los inversionistas privados nacionales e internacionales, se pudiera revertir el déficit fiscal y un poco también amortiguar la deuda pública que mantiene el país, porque generaríamos desarrollo, inversión, empleo y dinamización en la economía del país, doctor. Así es que se hacen bien los acuerdos, realmente es una propuesta de ganar y ganar. Realmente hay personas o empresas en el mundo que necesitan invertir en obras y eso atrae empleo también y tienen ganancia y tienen una actividad económica para los próximos años. Y en el caso del gobierno puede cumplir con esta necesidad social que tienen por mejores carreteras, mejores comunicaciones, mejores puertos, por ejemplo, o maneras de conectar el comercio, ¿no? Eso sería la realidad. Y al mismo tiempo también hay este ingreso adicional, también hay este efecto multiplicador de que si el Estado gasta $1, es posible que por lo menos atraiga 30 centavos, 60 centavos más, ¿no? En la revolución hablaban de $1 atraía 3, pero como no había datos, podían decir cualquier cosa. Pero los estudios en general nos dicen que por lo menos es 30 a 60 centavos más de este efecto multiplicador. La economía del país está bastante compleja, con muchas dificultades, además que tenemos otras crisis adicionales, entre ellos la inseguridad. Ante este escenario adverso, ¿cree que los inversionistas tengan interés de venir a poner la plata en un país tan complicado, con hostilidad, con falta de garantías jurídicas y no sé si políticas? ¿Cree que vengan a poner el dinero ante esta situación? Más probable que no, por eso nunca creo mucho en la inversión extranjera, porque no tenemos las condiciones básicas para ofrecerla. Una es, como usted decía, seguridad jurídica, es de cajón lo mínimo que se necesita. Queremos que los inversionistas extranjeros, si vienen, entren y salgan con la misma, digamos, régimen tributario con la que vinieron a invertir. Lo mínimo que podemos ofrecerles es, sabemos que si les va bien,
los gobiernos siempre se han inventado algo para sacarles más plata o les quitan las condiciones. Es como ahora las mineras, por ejemplo, las mineras que consumen más de 100 megawatts al día, a ellos les están diciendo que tienen que construir su propia fuente de energía. Cuando entraron se les prometió que con todas estas represas iba a haber suficiente energía y podía mantenerlo de una manera barata. Entonces hay que crear también esas condiciones para los inversionistas extranjeros, ¿no? Aparte la seguridad jurídica que es de cajón, implica también esa seguridad integral a las personas y a la propiedad. Implica también tener la mano de obra educada o capacitada para el proceso productivo que necesitan. Implica también tener los accesos a esos puertos, ¿no? Lo más básico, ¿no? Energía relativamente barata es parte de todo, ah, digamos, proceso productivo. Entonces, no creo que por el momento tenemos esas condiciones, ¿no? La seguridad siendo una de esas, es muy caro para un inversor, por ejemplo, tener que invertir en una fábrica que puede ser vacunada o extorsionada. Entonces, también hay todas esas condiciones que hay que pensar, por qué un inversor vendría acá, a menos que sea muy lucrativo, ¿no? Y lo lucrativo en este país o es minería o es petróleo. Claro, y cambiar la regla del juego de manera abrupta, como que eso detiene a cualquier inversionista. ¿Qué debería proponer entonces el gobierno para darle confianza a esos inversionistas que de alguna manera con la gira internacional que hizo el presidente antes de su posesión para asumir el mandato para los próximos 4 años y que se concrete, se afiance para que estos inversionistas vengan a poner plata, sobre todo, como dijo el presidente, en sectores estratégicos, que es lo más fundamental para empezar a mover la dinámica de la inversión y de la generación de fuentes de trabajo, que es lo que se requiere en el país? Bueno, lo primero, como decíamos, es esas reglas claras, ¿no? Lo mínimo que pueden ofrecer es algo así tan simple como tenemos una reforma tributaria. Si tú entras con esta y la regla en este país siempre va a ser, si entraste con este régimen monetario, sales con este régimen monetario. O sea, si yo te dije 5 años no impuesto a la renta, entonces esos 5 años se promete. Después, si tienes que pagar 15 a 25%, es lo que pagarás. No te pediremos algún impuesto ambiental, no te pediremos algún otro impuesto que se inventan después cuando vean que sea lucrativo. Entonces, eso creo que es lo mínimo que se puede ofrecer en seguridad jurídica. También hablar sobre la seguridad, digamos, de personas y propiedad, de que se está trabajando en leyes de inteligencia, de que esto también tiene que traer frutos. O sea, es como, es difícil ir a cobrar multas en una carretera que usted no ha arreglado, ¿sí? Entonces, o las calles si no están bachadas, es difícil ir a cobrar un impuesto adicional si es que usted no ha hecho su trabajo. Entonces tenemos que mostrar que las condiciones en el Ecuador para invertir se están creando y que puede ser muy lucrativo y a largo plazo, ¿no? Se está institucionalizando el país. Entonces tiene que cumplir con también esas. Y hay también lo que llaman microtransacciones que hay que arreglar, las micro reformas, que tienen, por ejemplo, que ver con qué tan complejo es entrar y salir del país. O sea, establecer una empresa me tomará 6 meses, 1 año, o estamos hablando que en 4 días puedo constituir una empresa. Y el momento de salir también, tengo que cumplir tantas obligaciones que nunca podré salir de este país, también hay que arreglar esas micro reformas. Se tienen que encoger entonces los procesos tanto para que ingrese el inversionista como también así mismo cuando ya le toque salir del país. Y no sé si los incentivos deberían de ser también prioridad para poder atraer a los inversionistas. Y mire usted, no sé si en la época de los 70, en esta crisis económica que vivió los Estados Unidos, específicamente la ciudad de Nueva York, en donde sus autoridades decidieron generar importantes incentivos a través de los ayuntamientos, puntualmente me refiero a la ciudad de Nueva York, que le permitió que estos incentivos pudieran generar inversiones importantes y empezar a florecer Nueva York y obviamente los Estados Unidos. ¿Ese tipo de incentivos se deben de crear o es que debemos mantenerlos satanizados, doctor? O sea, todo depende de cómo lo hagan, ¿no? Siempre se ha hablado de esas zonas francas, por ejemplo, que tendrían otro régimen laboral, que tendrían otro régimen hasta tributario. Y podría ser una opción. O sea, la gente puede hablar mal de las maquiladoras, por ejemplo, pero lo único bueno de las maquiladoras es que son consistentes, ¿no? De que uno puede ser que trabaje horas largas, le paguen relativamente mal,
pero saben a qué se meten y saben que hay una consistencia de ingresos. Y también, ¿no? Hay estudios sobre eso, ¿no? De que los hijos de los que trabajan en maquiladoras a nivel de nutrición y crecimiento es mejor que los que trabajan flotantemente, ¿no? Sin ningún rumbo. Entonces, hablamos de consistencia, institucionalización, en ese caso de ayuntamientos, que podrían ser zonas en ciertas ciudades, que no necesariamente son los polos de desarrollo como Quito, Guayaquil y Cuenca. Entonces, también se puede incentivar esa clase de zonas francas o zonas productivas con diferentes tratamientos. Em, pero hay que pensar qué es lo que busca la inversión extranjera, ¿no? Y Claro. generalmente busca, por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? Mínimo queremos que nos den las condiciones básicas como energía barata, acceso, la infraestructura básica para producir. La otra es necesitamos la mano de obra no barata, ¿no? Sino capacitada para lo que necesitan. ¿Sabía usted, por ejemplo, usted que está en Manabí, hay inversiones de Turquía para todo lo que es el sector atunero, ¿no? Y una de las razones por qué están allá es porque tienen una mano de obra muy especializada en el procesamiento de atún, especialmente de mujeres. Ujú. Hay Esa una es una flota razón. atunera Y la bastante otra es porque tienen importante. ese recurso especial y abundante que es el atún, ¿sí? Ya, Entonces, oh, la tercera condición es esa, ¿no? ¿Qué especial tiene su país para atraer esa inversión extranjera, ¿no? Hablando desde China, China lo que ofrecía en sus días era energía barata, ¿sí? Terrenos relativamente baratos porque son del Estado, una mano de obra disciplinada que puede ser fácilmente capacitada. Y la otra era, en lo que es seguridad jurídica, ellos garantizaban que no iba a haber protestas o huelgas, porque el gobierno chino también es de mano dura, ¿no? Entonces, eso nunca iba a suceder, o sea, nunca se va a parar la producción y los estándares ambientales o laborales se podía negociar y trabajar poco a poco, ¿no? ahora, acá en el país se toman decisiones drásticas y inmediatamente las calles se empiezan a calentar. Entre otras cosas, usted mencionaba que sí es necesario, o más bien que existen otras vías, no solamente a través de las inversiones privadas, sino que pudieran haber otros caminos, otras rutas, otros rumbos, para ir buscando mejores condiciones económicas en nuestro país. ¿Cuáles serían estas si es que no se lograría afianzar estos ejes o estas alianzas con el sector privado? Si no funciona, Eso es lo estaríamos que me gusta entonces del presidente, anclados es a que la ya se dio posibilidad, cuenta doctor, de que que hay necesitaríamos, poder del como dicen algunos Estado. sectores, invertir desde el Estado. Así es. Es invertir el Estado, es hacerlo social, digamos. Siempre hablábamos de enlazar, por ejemplo, el modelo de economía social solidaria, que si queremos resolver, por ejemplo, desnutrición crónica infantil, tenemos que atarle a otra meta social que es deserción escolar, por ejemplo. Entonces, dar desayunos, tal vez hasta almuerzos, enviar un kit, un paquete en la noche, por ejemplo, para que coma la familia. Y también, ¿no? Crear estos paquetes con la comunidad local y comprarles la productividad que tienen, ¿no? Sabemos, por ejemplo, la sierra, que la quinoa es nutritiva, entonces incluir, por ejemplo, barras de quinoa, cereales de quinoa, y eso también es sustentable, ¿no? Para las comunidades que proveen esto. Y usted también da dignidad, ¿no? Porque ya estas personas llamaríamos socios estratégicos contra cualquier, que será eventualidad social, soberanía alimentaria también puede ser. Están resolviendo la deserción escolar, de nutrición crónica infantil, el desempleo rural. Y también, claro, no, normalmente estas asociaciones son conformadas por mujeres y también usted está resolviendo este problema de empoderamiento económico de la mujer. Entonces hay como enlazar varias políticas y metas sociales a través de un modelo que es autóctono, que es la economía social solidaria. ¿Mm? El presidente anunció que iba a impulsar precisamente la inversión privada, sobre todo en los sectores estratégicos, y ahí creo que citó el sector petrolero, al sector minero y también al energético. Y un cuarto diría yo que también es la generación de inversión en obra pública, puntualmente.
¿Tendrá el Estado ecuatoriano, si es que no logra afianzarse con el sector privado nacional e internacional, tendrá el Estado la posibilidad y los recursos para desarrollar e impulsar estas inversiones, tomando en consideración que el presupuesto general del Estado está bastante comprometido? Tenemos una deuda abultada y un déficit que, según algunos expertos, llegaría o pasaría a los 3.000 millones de dólares este año. Es posible, o sea, decimos, mucho tiene que ver cómo juega con la contabilidad. En parte, si es que no hay esos ingresos, lo que puede hacer el Estado es priorizar los gastos a ciertas metas. En el caso de ingresos, sabemos que podemos cobrar lo que nos deben, ¿sí? ¿No? Esa es la otra realidad, o sea, nadie quiere decirlo, pero pueden cobrar lo que deben. La otra también es, de alguna manera, arreglar esta informalidad que existe en la economía y tratar de ver cómo contribuyen más personas, pero también hablar de los beneficios de pagar impuestos, ¿no? O sea, en un país que funcione estaríamos orgullosos de pagar impuestos, pero en el nuestro no hay esa transparencia de que yo pago impuestos y no sé a dónde va. Para sacar una cédula me están diciendo que no hay turnos, pero afuera en los tramitadores me dicen que para mañana ya está listo, ¿no? Lo mismo en el Seguro Social, los tramitadores para jubilaciones le dicen que para mañana en 15 minutos le puedo tener listo sus fondos de cesantía en 3 días, esos fondos en su casa, y usted desde su casa no puede ni siquiera entrar al sistema, ¿no? Entonces el sistema está abierto a unas personas y no al público. Entonces también hay que arreglar estos problemas que afectan al ciudadano de pie, y eso tiene que ver con priorizar, y de ahí también cobrar los impuestos, ¿no? Al que sí está ganando más, hay que pensar en cómo podría contribuir o hacer más informal al resto de la economía que no está pagando impuestos. Claro, porque más impuestos o más tributos en un país con condiciones sumamente adversas, creería que mantendría más agobiados a los ecuatorianos. ¿Cree que debe mantenerse el 15% del IVA o cree que debe empezar ir pensando el gobierno en reducirlo y llegar al 12%? Es que el problema es que si bajamos el IVA, los precios no bajan. Eso también creo que es sabiduría común. Si mañana bajamos el IVA, el que se traga eso más probable es el que le factura, ¿no? Entonces, sabemos que a la inflación no va a ayudar y sabemos también que como gobierno es más fácil trabajar con más ingresos que menos ingresos. Entonces, una vez hecho, es muy difícil deshacerlo. Lo que se puede trabajar es en otras maneras de, por ejemplo, simplificar todo lo que es la recolección tributaria. Entonces hay sistemas escandinavos, digamos, que eran más extremos y decían, ¿sabe qué? Nosotros solo cobramos un 20% de IVA, pero ya no hay impuesto a la renta. Así, por ejemplo, las grandes empresas no pueden tratar de inventarse gastos que no existen, por ejemplo, para no pagar impuesto a la renta, y todo lo que factura, dentro de esa facturación, ya incluiría sus gastos, sus deudas, su ganancia y los impuestos que tenga que pagar. Claro, ya el país ya en estos momentos ya hizo su esfuerzo, ya hizo su sacrificio. ¿Cómo compensarlo en cosas que sean tangibles? Claro, entonces por eso decimos, como usted no puede subir más impuestos porque nadie aguanta más impuestos, le toca priorizar, y priorizar es mostrar que esos impuestos están trabajando para todo el mundo. Ya, entonces ahí hay que hablar cuál es el problema número uno de la gente: la seguridad. ¿Cuándo vamos a ver resultados? Usted ya me cobró un extra 3% en el IVA y eso le dio, que será 5.000 a 6.000 millones más en ingresos. Queremos ver que eso te esté trabajando, ¿no? Si están hablando de un sistema de inteligencia, ¿cómo estamos atacando a todos los GDOs? Porque no solo es una cuestión de cambiar la ley, decir ahorita la ley es más pesada contra miembros del GDO, de estos grupos delincuenciales, sino quiero ver una reducción en tasas de muertes, quiero ver que no me asalten. Quiere recuperando la tranquilidad del país, quiere ver resultados el pueblo ecuatoriano. Si no, cree que ha sido infructuoso el sacrificio, el aporte que está haciendo desde el bolsillo de los ecuatorianos, que también está debilitado, está menguado. Mi querido, y lo básico, ¿no? Decíamos, lo básico es, yo quiero medicinas de los hospitales, el IES es pagado, el IES no es un servicio gratis, lo pagamos todos los que trabajamos formalmente. Entonces también queremos que eso funcione. No me pueden pedir que me vaya a jubilar 5 o 6 años después de lo que tenemos en la ley,
y todo no ha cambiado, si es que también tienen muchos activos, por ejemplo, mal manejados, tienen muchos edificios sin terminar, terrenos comprados, botados sin hacer o tienen que revenderlos. O sea, también hay un mal manejo del IES y si no arreglan ellos en casa, es muy difícil ir a pedir al ciudadano común que haga su aporte, ¿no? Claro, mire usted que el presupuesto general del Estado, ecuatorianos, se sustenta en función de las exportaciones, de lo que se puede generar de la productividad de nuestro país, pero también de los impuestos. Y de las aristas es precisamente el acercamiento con las multilaterales para realizar créditos o préstamos. Y hoy creo que también estamos en una condición bastante complicada porque tenemos una deuda con las multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo debemos encarar este problema? Porque también puede ser una boya de auxilio para mantener o sostener la economía de nuestro país. Claro, es que como Ecuador ya es dolarizado, realmente usted recibe dólares o vendiendo más al mundo, exportando, o atrayendo más dólares al mundo. Si no es turismo, será inversión extranjera directa. Entonces, las fuentes de financiamiento en Ecuador también son relativamente limitadas. Crear o no, ya sea con China o el FMI, el Ecuador, debido a su alto riesgo, estamos ya pagando con lo que no le muestran. El FMI le puede decir que yo le cobro 2 a 3% en interés, pero también cobra mucho estos trámites administrativos, mantener esa cuenta, mantener la información que desea el FMI. Entonces también eso cuesta millones y miles de millones de dólares si lo suma. Y no es algo que debería ser sostenible, ¿no? Entonces, la fórmula del FMI siempre ha sido que reduzca el tamaño del gobierno o sus gastos para que pueda pagarle al FMI, y no solo el FMI, sino a todo ese conglomerado, por ejemplo, el CAP, FLAR, BID, todos ellos son parte de ese mismo sistema. Entonces, se complica si es que no tenemos suficientes ingresos o el gasto es muy alto. El Gobierno Nacional ha propuesto construir 200.000 soluciones habitacionales entre casas nuevas y también reparaciones de viviendas. Ha dicho también que ha buscado acercamientos con empresarios privados y también gobiernos o estados, entre ellos Emiratos Árabes. ¿Qué sucederá si los privados no se suman a esta iniciativa del gobierno nacional? ¿Fracasaría esta propuesta de 200.000 soluciones habitacionales, doctor? Porque en el ámbito público creo que sería casi imposible poderlo realizar. Claro, por eso queríamos ver en su Plan Nacional de Desarrollo, si van a ser 200.000 viviendas en 4 o 8 años, cuál es el presupuesto que le va a poner. Y la otra también, ¿no? Hay que pensar quién compra estos hogares, porque tampoco podemos regalar viviendas. Sabemos que hay un déficit de viviendas, pero también implica que hay un déficit de empleos estables que puedan pagar estas viviendas 20 a 30 años. Entonces, ¿de dónde también vienen esos empleos estables? O sea, no solo una cuestión de producir el hogar, crear ese empleo cuando vayan a construir esas viviendas, sino cuál es la sostenibilidad de quién compra estas viviendas. No es para regalar, hay que entender eso. ¿Quién tiene realmente en este país ahorrado, que será 50.000, 60.000 dólares? ¿O quién puede pagar 50.000, 60.000 más intereses en los próximos 10, 20 años? ¿No? Hay que pensar en eso también. O sea, claro. Porque hay una propuesta que es aparentemente flexible, ¿no? Las casas están entre 35.000 y casi 50.000 dólares. Se van a entregar, de acuerdo al ministro de Vivienda que estuvo con nosotros conversando en este espacio la semana pasada, 5.500 dólares en bonos, y tendrán 25 años de periodo con un 5% de intereses. También ha anunciado que no solamente Emiratos Árabes invertirá 8.200 millones en el país, sino que ya hay acercamientos con empresas, con países y empresarios privados de los Estados Unidos, Francia y España, si no se me escapa, por favor, la memoria, que invertirán aproximadamente 1.500 millones de dólares. Si esto se logra concretar, ¿este sería la esperanza o el rubro esperanzador para poder dinamizar la economía del país, doctor? A muy corto plazo, estamos hablando de una economía de 120.000 millones,
que eso es, exagerando, 10%, pero 10% en cuánto tiempo, ¿no? No creo que sea el próximo año, porque si ellos le prometen 8.000, generalmente dicen vamos a desembolsar poco a poco, según sea el proyecto. Yo sé que el ingreso más pronto que vamos a tener es en los próximos meses, porque también se está negociando, por ejemplo, todo lo que es la telefonía, ¿sí? ¿No? Todo lo que es el radio espectro. Entonces eso nos puede traer, pero es a cortísimo plazo, ¿no? Pues, depende de la negociación, al menos los 2.000 millones de dólares esperamos tener de eso. Pero acuérdense que son 2.000 millones de dólares para, ¿qué será? Unos 10 años de uso y de ahí se renegocia otra vez. Entonces sabemos que este año podría cubrirse un poco con eso, con la renegociación de la banda de radio espectro que usan las telefónicas. Bueno, en todo caso hay propuestas esperanzadoras, pero se ven un poco distantes y lejanas, como la inversión para incorporarla en los sectores estratégicos, como la inversión también para incorporarlas o insertarlas en la construcción de nuevas viviendas, que son decenas de miles de millones de dólares. Pero insisto, es tan distante que el país necesita de manera urgente que se incorporen esos dineros para que se empiecen a regar en todo el territorio ecuatoriano y empiece a respirar la economía ecuatoriana. ¿Cómo ve este escenario para este año, para estos 6 meses, antes de que finalice el año? ¿Cree que es un escenario halagador o cree que todavía es un camino lleno de espinas para utilizar alguna Aún especie de faltaría, porque hay que entender que también, como entraron, es un presupuesto prorrogado por lo menos. Tendrán que ser lo mismo que el año pasado, porque fue un año eleccionario. Entonces es difícil ejecutar obras a tan corto plazo. Además, todas estas obras requieren estudios, consultorías, pasar todos esos permisos. Podría ser, o sea, hay buenas señales de lo que se está viendo y hay que entender que salimos de una recesión de negativo 2%, ¿no? Entonces es posible, dependiendo si ya trabajan desde ahora, ¿sí? En el caso de el problema más rápido que vamos a tener en los próximos meses es los apagones. Y ahora estamos viendo casos de Progen que no cumplen, por ejemplo, su parte del contrato. Son Y los tropiezos los que tiene este afectados somos gobierno. nosotros, ¿no? Sí. Digo, son los tropiezos que tiene este gobierno. En todo caso, es un camino lleno de incertidumbres y este año difícilmente se puedan ver concretadas las obras que espera este gobierno. Pero para el 2026 habrán las probabilidades dependiendo de las gestiones que se concreten con las inversiones Tenemos que extranjeras. ver las señales, ¿no? Que lo mínimo que podemos hacer ya ahora es firmar todo esto y ver si es que se concreta, porque el hecho de que le prometan invertir no significa que el dinero llegue. Entonces estamos esperando a que llegue ese dinero y de ahí se esparce en la economía. Lo más rápido que puede hacer, que era el gobierno en los próximos meses, es pagar a los gobiernos autónomos descentralizados para que hagan obra. La otra también es pagar a proveedores. Los proveedores serían casi inmediato, ese dinero circularía mucho más rápido y eso también ayuda a la adquisición de todo lo que son los bienes públicos. Se está esperando un desembolso importante también del Fondo Monetario Internacional. Ojalá que esto también sea transferido a los Eso va a gobiernos autónomos suceder, descentralizados. porque hemos cumplido Doctor, con todo. De alguna manera ya se está pensando en cómo focalizar el diésel, ya se redujo la tarifa, por ejemplo, que se cobra a los atuneros. claro. Entonces se está mostrando cómo moverse. Lo que le preocupa al FMI no tanto es usted cúmplame, sino que no pare de hacer las cosas, ¿no? De dejar de cumplir, o que muestre que está trabajando hacia eso. Y las leyes que están pasando en la Asamblea también ayudan. Ya tenemos la ley esta yo diría, era de económico urgente, pero realmente si usted ve los resultados tiene más que ver con reformas penales. Claro, para endurecer precisamente el COI y también para destruir la economía criminal. En todo caso, muchísimas gracias, mi querido doctor Pu Chun Lee, por conversar con nosotros. No sé si tenga alguna frase en china así cortita que también la pueda No, ya traducir. me metí mucho en problemas, pero le tendré una la ¿Se próxima. metió en Algo problemas? ¿Por así qué, doctor? como más suave, que no tiene que ver con esto. Me acuerdo que llamaban, era Feng San Yulin, que literalmente significa que voy a cerrar la montaña para sembrar árboles. Entonces suena algo sofisticado como una práctica ecológica, pero en vulgarismo significa que hoy no chupo con mis panas porque estoy tratando de embarazar a mi esposa.
Bueno, mi querido doctor, muchísimas gracias. Ojalá que no se meten problemas nuevamente, mi doctor. Un abrazo y muchísimas gracias por conversar con nosotros y por sus valiosos aportes. Muchas gracias, Pedro. Un gusto. Igualmente, con esto estamos llegando a la parte final, estimados amigos televidentes. Esperamos que las decisiones que se tomen alrededor de seguridad sean las más efectivas, eficaces, que se logren estos acuerdos, afianzar estas estrategias con países que tienen mayor experticia, conocimiento, tecnología avanzada, informática, inteligencia, y que por supuesto también podamos cristalizar algunas situaciones alrededor de la economía de nuestro país, no solamente teniendo como esperanza estos acuerdos con las multilaterales, sino también buscar estos encuentros con los sectores privados que vengan a invertir y puedan buscar ese dinamismo que requiere el país a pesar de tantas dificultades y de tantas crisis que hoy prácticamente tenemos como territorio ecuatoriano. Esperamos y aspiramos que se revierta todo este escenario duro, difícil y hostil. Con esto estamos llegando a la parte final. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.